En primer lugar, como decía, daros las buenas tardes, daros las gracias por estar aquí. Como digo, ciento y pico personas a la vez, o sea, es un gustazo, como digo, estar con vosotros. Y como decía, la idea de hoy es hacer un webinar distinto donde tanto Monse como yo vamos a hablar y cada uno va a hablar de su punto de vista en cuanto a composición y color. No se trata solo de hablar de fotografía o de color, sino vamos a daros, como digo, unas ciertas píldoras en cuanto a pues, generar una narrativa fotográfica. Nos ha pasado muchas veces que vamos pues, diferentes sitios, congresos, tal, la gente te enseña sus fotos y dices, jolín, o sea, te has gastado una pasta en equipo, en viajes, y al final lo que me estás enseñando me tienes que hacer zoom, pero fíjate aquí y hacer zoom para enseñarte cositas que dices, ¿por qué no te has acercado más o has hecho más zoom con un tele, ¿no? O sea, al final es cierto que debemos tener, digamos, cuidado en lo que enseñamos o de una manera correcta decir, oye, vamos a ir a contar una narrativa fotográfica dependiendo de lo que queremos que el espectador vea. Entonces, como digo, hoy la idea es hablar un poquito de composición, llevarlo al punto del color, cada uno, Monse y yo, hablemos de su tema, y como os comentaba, aquí lo tengo, al final vamos a dar una sorpresilla, ¿vale? Para los que aguantéis. Entonces, objetivos para la charla de hoy, aproximadamente una horita, horita y algo, si no nos enrollamos mucho, ya sabéis, Monse, cuando coge el teléfono, cómo se enrolla, pues esto es lo mismo. Entonces, los objetivos para hoy. Vamos a hablar, como digo, un poquito de composición y narrativa fotográfica. Vamos a ver qué aspectos son necesarios para conseguir una buena narrativa fotográfica. Vamos a hablar un poquito de los elementos del lenguaje visual, que los tenemos un poquito abandonados, ¿vale? ¿Vale? Cómo generar diálogo entre los distintos elementos que hay en una fotografía. Oye, si tengo una catarata y tengo una aurora boreal y tengo una barandilla, ¿cómo hace que todo eso, digamos, hable en condiciones? Hablaremos, por supuesto, de las distintas reglas de composición, cuándo utilizar unas y cuándo utilizar otras. Y bueno, sin todo este jaleo mare magnum de cosas para tener nuestro encuadre, metemos el componente del color, qué sucede en toda esta historia, ¿no? Cómo varía esa jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la idea de lo que vamos a ver. Entonces, Monse, si quieres, como digo, abres tú y, bueno, nos cuentas la clásica pregunta que hacemos a los chavales en el curso y qué es lo que ellos nos responden y qué es lo que nosotros le decimos. Claro, siempre que decimos, hablamos de composición, pues siempre preguntamos a los chavales, ¿y qué es la composición? Para ti, ¿qué es la composición? Y bueno, al fin y al cabo, la composición, la gran mayoría sí que coincide en ello, que es la disposición de los elementos en el encuadre, ¿no? Entonces, según coloquemos los elementos en el encuadre, eso será la composición, porque algunas veces funciona una fotografía y otras no funciona. Respecto a lo que decía Jesús antes, es cierto que cuando yo comenzaba al principio, yo le decía a Jesús, pero mira esta foto, mira qué chula es. Y yo decía, ampliaba y decía, si tienes que ampliar la fotografía para enseñármela, no es esa foto. Porque no has capturado desde un principio la fotografía acercando la focal. Pues eso es un poco la composición. O sea, ver desde nuestra cámara, tener, digamos, como un mapa mental, ¿no? De generarnos la escena en nuestra cabeza y a la hora de tomar y de disparar, disparar conscientemente sabiendo lo que estamos haciendo. Exactamente, lo que vamos a hacer es, oye, si meto, en caso de Monse, si meto una persona o dos personas, o como decía en nuestro caso, oye, estamos en Lofoten y voy a meter una aurora y voy a meter, como digo, una montañita y voy a meter el hielo, o sea, enseñar lo que hay que enseñar, ni más ni menos, ahora veremos lo que es el centro de interés, pero sobre todo, o sea, no divagar y enseñar, digamos, más cosas al cliente que, bueno, al espectador, que en verdad no es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, un poquito sea la composición, ese orden de los elementos dentro de nuestro encuadre. Pero no tiene que ver nada, digámoslo así, ¿ves? Aquí lo pone, ¿ves? Como fotógrafos debemos ordenar los elementos que forman el encuadre y de forma que estos transmitan lo que en verdad deseamos, ¿no? Siempre hablamos del transmitir y elementalmente cuando Monse hace fotografías y hace una fotografía, como digo, de retrato, pues ella con sus manitas, la forma de mirar, sí que transmite sensaciones, sentimientos, es mucho más fácil. Claro, nosotros como fotógrafos de paisaje, ostras, ¿cómo hacemos que nuestra fotografía transmita eso, no? Pues sí que podemos hacer, por ejemplo, que transmita equilibrio, que transmita paz, que transmita tranquilidad. O sea, son diferentes formas de transmitir, sí que hay que saber, digamos, cómo hacerlo. Y ahí es donde, en verdad, nos encontramos esa diferencia que qué es la composición, a qué es la narrativa fotográfica. O sea, la diferencia de la composición, lo que ha comentado Monse, vamos a ordenar los elementos. Pero ahora, ¿qué es la narrativa fotográfica? Esto muchas veces no lo tenemos tan claro. Entonces, fijaros, la narrativa trata de contar historias a través de una fotografía. Lo que conseguimos, claramente, es una buena narrativa fotográfica mediante técnicas compositivas y narrativas adecuadas. De modo que estas, ahora sí, transmitan esas sensaciones, digamos, o sentimientos del espectador. Es decir,
El truco sí que está en la composición, en ese orden, pero el truco de verdad que una fotografía transmita o no, vamos a hacerlo mediante esta narrativa Perdona, fotográfica, Jesús, ¿de no acuerdo? pases, no Dime, pases. sí, Quería dime. anotar esta Sí, fotografía, por ejemplo, para daros cuenta de lo que comenta Jesús, de que transmiten sensaciones o sentimientos. Vosotros veis esta fotografía, me imagino que a lo mejor muchos conocéis la historia, ¿no? De este fotógrafo, que además para mí compositivamente era brutal. Bueno, tú esta fotografía la ves como una pareja de novios, ¿no? Que se reencuentran y que esto fue después de la Guerra Mundial, cuando finalizó la Guerra Mundial, y pues no fue así. Realmente fue un soldado, que además hubo mucha polémica con esta fotografía, que pilló a esta enfermera, la dio un beso a mitad de la calle y luego, bueno, ha habido mucha polémica de que realmente se atribuía a muchas enfermeras que habían sido ellas, igual también muchos soldados que habían sido ellos los que habían hecho, pero tú eso no lo sabes. Tú estás viendo ahí una fotografía en la cual te imaginas que un novio está besando a la novia y que, bueno, ha sido el final de la guerra mundial, pero nadie se imagina que es un soldado que se ha encontrado a la enfermera y de la explosión, digamos, de júbilo de que ha terminado la guerra, llega y le da un beso. pues fijaros qué maravilla, como dice Mons, o sea, mucha gente, o este ejemplo, la gente que leía o veía esa fotografía, automáticamente se atribuía esa historia. O sea, qué bien Sí. hecha está la imagen, que será verdad o mentira lo que dice Monse o no, lo sabemos, pero al final, fijaros que, oye, ahora sí transmite o contextualiza un poquito la idea de dónde estamos, de la época, y oye, de ese momento, la mirada de la chica de atrás como mira, el señor que está al lado, o sea, esa es la idea de una buena narrativa fotográfica, ¿no? Entonces, eso lo he comentado al principio de la charla. Jolín, nos vamos a tomar por saco a hacer fotografías, no, aunque no sean, digamos, de retrato, pero vamos a intentar en lo posible que cuando la gente vea nuestras fotos dentro de 100 años y ninguno estemos aquí, que en verdad la gente entienda por qué hemos hecho esa fotografía, sea de un paisaje o sea, como digo, de un retrato. ¿Ok? Vale, entonces decía, el truco, aparte de la composición, está en crear o planificar una buena narrativa fotográfica, ¿vale? Entonces, claramente, lo que tenemos que hacer es hacernos una serie de preguntas en el momento de disparar o cuando ya hemos disparado y estamos viendo la fotografía y hemos dado al play, deberíamos hacernos unas preguntas para en verdad, mirando la fotografía, decir, oye, contesta esto a lo que yo quiero hacer. Entonces, la primera, que está clara, o sea, siempre decimos que una fotografía tiene que transmitir algo, da igual que sean sensaciones positivas, sentimientos negativos, da igual. Yo siempre digo que una fotografía que la pasamos así en Instagram y la vemos pues como que carece de alma, está muerta, ¿no? Tiene que transmitir por lo menos algo, que nos paremos a observarla aunque luego no nos guste. Entonces está claro que cuando hacemos fotografías o intentamos apretar el botón, lo hacemos en base a algo, ¿no? Entonces la primera, elementalmente, es qué deseamos transmitir, ¿no, Monse? Sí, además, lo que te está pasando. Sí, aquí, ¿Controlas? era esa, sí. Lo que comentabas tú, siempre se dice que si una fotografía tú tienes que explicarla, entonces no has realizado bien el cometido que tenía esa fotografía. Es decir, si yo te tengo que explicar que, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, la enfermera con el soldado se están besando porque ha sido la explosión, tal. O sea, tú realmente con tu fotografía debería de hablar por sí misma, ¿no? No deberíamos de tener que explicarla. Si tenemos que explicar la fotografía, para decir, no, es que yo creo que quería hacer era esto, no, 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 pero es que aquí, porque siempre son unas excusas que todos hemos comenzado al principio con eso, decíamos, no, no, es que esto quiero decir, no, no, pues si quieres decir esto, te has equivocado. Si el niño está llorando y dices, no, es que yo quiero transmitir que el niño está contento, no, no está contento porque el niño está llorando. Pues es un poco eso. Pasa, pasa, pasa ya, pasa. Vale, entonces te decía, ya sigues tú con el contexto emocional y cuándo y por qué apretamos el botón. Efectivamente. Muchas veces deberíamos, nosotros en las prácticas, en los cursos, algunas veces hacemos se llama el negativo 24, le llamamos, ¿no? Y es Mm. que solamente pueden disparar 24 fotografías como si fuese un carrete en analógico, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer ráfaga y hacer y disparar a lo loco. Y entonces, pues no nos centramos en ver esos momentos que a lo mejor son imperceptibles. Yo, por ejemplo, os comento un poco lo que es la historia de esta fotografía, que, por ejemplo, para mí lo que me hace disparar el botón del obturador es que me transmita esa fotografía, que esa persona me hable, pero que me hable, no que me hable verbalmente, sino que me hable con los ojos, que me hable con las expresiones. Yo sabéis que soy de retrato y a mí el elemento humano me encanta. Yo, si hago paisaje, tengo que meter el elemento humano, porque para mí, o sea, es que me inspira y me encanta y me vuelve loca. Entonces, por ejemplo, en este caso, la fotografía de este niño, yo, bueno, los pobrecillos los avasallé, porque esto fue cuando estábamos en el desierto. Entonces, eran nómadas, eran bereberes nómadas, y entonces este niño pues tenía un carácter pues bastante rebelde, me costó muchísimo hacerme con él, ¿no?
Y entonces, bueno, pues yo le seguía un poquillo, le iba haciendo fotos y tal, intentaba jugar con él y tal. Bueno, tampoco le hice demasiadas, pero llegó un momento en el que me puso esta expresión y esta fotografía la llamo yo ni una más. Y hablaba Namasig, un idioma que yo le preguntaba al guía, digo, ¿qué ha dicho? Eso por ahí no te lo digo. O sea que no No, sé ni no lo que sea que me no te dijo. guste. Pero realmente lo que me quería decir, y yo creo que ahí sí que cumplí bien cuando hice esta fotografía, es que dijo el chaval, como diciendo, ya no me hagas ninguna más. Y es que es cierto que con las manos también en el lenguaje no verbal. Y las manos, por ejemplo, en este caso, cuando lo haces así, o sea, estás diciendo, estás amenazando. La mirada, la expresión de la cara del niño, te está diciendo como diciendo, ya, hasta aquí hemos llegado. Y entonces muchas veces nos damos cuenta que ese lenguaje no verbal está transmitiendo y está diciendo al espectador lo que nosotros queremos transmitir. Entonces se trata un poco de eso. Vale. En el caso, digamos, de Monse, como le decía, vale, ¿qué deseas transmitir o por qué tú aprietas el obturador? A ver, no digo que sea fácil, ¿vale? Pero es bastante más fácil que lo que hacemos paisaje, como le digo yo, mi montaña o mi aurora o mi vía láctea que me transmita, ¿no? Entonces, ahí claramente, digamos, lo que hacemos es cambiamos el chip y lo que decimos es que nosotros tenemos un contexto emocional distinto. Yo a lo mejor no quiero transmitir sentimientos, pero sí sensaciones. Oye, una fotografía está caída, o una fotografía, como digo, está fría, o una fotografía transmite calidez. O sea, al final no tiene por qué ser, digamos, siempre, oye, alegría, tristeza, ¿no? Podemos transmitir otras, o digamos, de sentimientos, ¿no? Sensaciones en este caso. Entonces, bueno, en mi caso, ¿qué es lo que me ayuda a transmitir, digamos, o buscar esta atmósfera que siempre decimos? Pues, por ejemplo, para mí los filtros de densidad neutra, los filtros de densidad neutra, el poder transmitir esa paz, esa tranquilidad, ¿vale? Que el agua, quitar el rizo y hacer, digamos, una forma, digamos, como de espejo o agua, digamos, tipo seda, pues es una forma de decir, oye, transmito esa paz, esa tranquilidad. Elementalmente trabajamos con la luz, y eso está dicho, y el color, ¿para qué? Para decir, oye, en el caso del color, sabéis que también podemos transmitir distintas sensaciones y sentimientos. Oye, quiero transmitir frío, quiero transmitir paz, quiero transmitir tranquilidad, quiero transmitir sosiego. Utilizamos una serie de tonos para eso. Entonces, hay que, es verdad, digamos, diferenciar, que es lo mismo hacer en paisaje o hacer en retrato, pero al final la pregunta número uno en cuanto a la narrativa fotográfica es, ¿qué deseamos transmitir? ¿Por qué apretamos el obturador? Bueno, pues ella busca una serie de cosas distintas, a lo mejor diferentes a las mías, pero al final, oye, cada uno tenemos que tener claro que cuando apretamos el dedito en la cámara, es por y para conseguir algo, ¿no? Entonces, bueno, en esta viene la siguiente punto interesante, que sería, digamos, cuál es el centro de interés. O sea, vale, disparo por algo, pero ahora, ¿cuál es mi centro de interés? O sea, ¿por qué disparo y qué es lo que tengo, digamos, que encuadrar? A la hora, digamos, de meter algo en nuestro encuadre, como pongo ahí, el mensaje tiene que ser directo, no tiene que confundir, lo que decía antes Monse. Mira la foto aquí y haz un, o enseño el Alcázar de Toledo y le enseño una panorámica de 7 metros y voy a hacer la foto del Alcázar, ¿para qué me enseñas más? O sea, Mm. al final lo que es el centro de interés de la imagen, que no es el sujeto principal. El centro de interés es aquello que mostramos al espectador. Si en Malasia estoy haciendo una foto a esta mezquita, es el amanecer y busco ese reflejo, le enseño la mezquita, le dejo un poquito de aire para que respire la fotografía, pero no le enseño 10 metros más. Mi centro de interés es ese, eso es lo que tú quiero que veas, quiero que recorras con tu mirada y eso es lo que tiene que transmitirte algo. Todo lo que sea salirme de aquí para más, digamos, es volver loco al espectador, ¿no? En el caso tuyo, Monse, pues supongo que lo mismo. Sí, en mi caso además, en este caso, por ejemplo, este niño, daros cuenta que el fondo, pues a lo mejor, pues no muy bonito que digamos, ¿no? Pero yo quería contextualizar dónde estábamos. Y estábamos en medio del desierto. Esto era una, como os he dicho antes, era una familia nómada, unos bereberes, y entonces están en mitad del desierto, en los cuales tenían pues pocos medios. Se ve ahí las moscas, las podía haber clonado perfectamente, pero no quería clonarlas. Yo quería que esas moscas identificasen un poco la situación en la que vivíamos, ¿no? Y entonces este niño, por ejemplo, que yo me enamoré de él, yo le seguía, le perseguía a todos sitios. Entonces en ese momento, ahí, la foto era esa. Yo el fondo, pues el fondo era el que había, y en este caso pues son ahí los palos de lo que era la jaima donde vivían y demás. Y me llamó muchísimo la atención porque es que este niño cogía la naranja a modo de balón y jugaba con ella. Y daros cuenta la proporción que tiene la naranja respecto al niño, para que os hagáis una idea del tamaño del niño, que el niño era súper pequeñajo. Pero ahí yo, ya os digo, le perseguí hasta que cogí esta fotografía, en ese momento capturé y lo que había, lo que había. Entonces yo ahí tenía que contextualizar dónde estaba, que en este caso era el desierto,
¿vale? Y en este caso, pues teníamos un sujeto principal, que es el niño, pero que el fondo en ese aspecto, bueno, pues es lo que había, pero la fotografía yo tenía el momento en el que el chaval me estaba mirando y estaba jugando con lo que a su modo parecía un balón, y no lo era, que era la naranja. Sí, porque al final, fijaros que si el centro de interés que decimos, abrimos más el plano y sacamos a las cabras, a la madre o lo que sea, ya, a ver, no es que desvirtuemos, digamos, el contexto de la fotografía, Claro, pero pero te fijaros cómo distrae, Monse, te eso distrae. es, Monse ha cerrado el plano en el balón, la naranja, en las moscas que veis abajo en la cadera y la parte de adelante, esos puntos negros que veis y en la foto grande se ve que son moscas, ¿vale? O sea, y es eso, o sea, si abrimos más y sacamos a la hermana o sacamos una duna, ya como que estamos rompiendo, no la magia de la foto, pero sí el mensaje. Entonces, como digo, el mensaje, lo que es el centro de interés, claro, ni más ni menos, lo justo para que de verdad el espectador entienda de qué vamos a Claro, hablar. aquí focalizamos en el niño, en Perdón, este caso. perdón, vale. ¿Algo No, más no, quieres no, eso, comentar? que aquí en este caso focalizábamos en el niño. Vale, pues sigue tú si quieres explicando qué es un sujeto principal y qué, por qué elegimos uno o varios. Aquí, por ejemplo, pues, ¿cuántos sujetos principales hay aquí? ¿Hay uno? ¿Hay dos? ¿Hay uno principal? ¿Hay un secundario? Es lo que tenemos que plantearnos muchas veces, ¿no? Cuando estamos delante de una escena. ¿A quién quiero darle ese protagonismo? ¿En quién quiero que recaiga toda la escena? Entonces, aquí vosotros, ¿qué veis? ¿Veis un sujeto principal? ¿Veis dos sujetos principales? ¿Veis más de dos sujetos principales? Es lo que debemos de plantearnos. Lo veremos más adelante en este ejercicio, además porque es contra la historia, que además Sí, se verá completamente lo que es la proporción y por qué están así, y por qué el chaval se le ha cortado la túnica y de dónde viene la historia y por qué se ha utilizado esta composición para sí, realizarlo. pero es cierto lo que dice Monse. Al final, a ver, cuando hacemos una foto, como digo, queremos transmitir algo, lo que hemos dicho, el centro de interés, no desvirtuemos, como digo, la mirada del espectador, ¿vale? Y ahora hago la foto por algo, Claro, elementalmente. En el caso de ella, no es que sea más fácil, por siempre lo mismo, en el paisaje a lo mejor, oye, que meto la montaña, que meto el arbolcito, o sea, ¿qué es lo que quiero, digamos, mostrar? ¿Quién es mi sujeto principal o mi protagonista? Extrapolar sujeto al protagonista de la serie, de la claro. película, ¿no? Entonces aquí, como dice ¿Quién Monse, sería, hay un efectivamente, el protagonista y quién sería el personaje actor, secundario? o actor secundario Actor o si hay un, secundario, sí. o si hay un terciario. O sí, un terciario, efectivamente. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, Está luego lo haciendo veréis. spoiler, ¿eh? Está haciendo Cuando spoiler. hablemos de la regla de composición lo veremos, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en el paisaje, fijaros, aquí estamos en Islandia, en Cavernufos, y a ver, mi sujeto principal, y digo para mí, aparte de la cueva, porque es grande, es, digamos, la apertura que tiene la cueva, que os ponéis en una posición X y lo que se ve es una cara como de una mujer. Si os fijáis, digamos, lo que es la cascada, sería el pelo, y a mano izquierda podemos distinguir, digamos, un poquito la frente, la nariz, la parte de la nube donde está la boca. O sea, al final, digamos, para mí es esta cueva, mi sujeto principal, donde estoy dentro, que digamos, en distinta perspectiva o en diferente, digamos, ángulo, puedo conseguir esta visión. Tenemos un sujeto, digamos, secundario para mí, que sería Antonio, mi amigo Antonio, que está a la derecha abajo, ¿vale? Y vestido de rojo, luego hablaremos porque del punto de color, que me sirve para dimensionar. Entonces, en este caso, mi sujeto principal no es Antonio, es la cueva. La cueva muestra a la gente, oye, mira dónde estoy, mira cómo mola, mira qué chulo y la cara que se ve. Y ahora, en este caso, mi sujeto secundario, digamos, mi actor secundario, que sería Antonio, me sirve para decir, oye, fíjate cómo es Antonio para que magnifiques la cueva. Esa Sí, sería la para que forma de decir, oye, dimensiones un poco la cueva, porque si no sabrías el tamaño, esa es la realmente. palabra exacta, esa es la palabra exacta, dimensionar, que lo he dicho, me ha hecho magnífica, ¿vale? Dimensionar, Sí. y así como decimos, sabemos, en este caso, cómo es la La cueva. cueva le contextualiza, sabemos dónde estamos, sabemos, o por lo menos lo intuimos, pero el hecho de poner ahí el elemento humano, si no tuviésemos puesto a Antonio, pues esa cueva puede medir 2 metros, perfectamente. Exactamente. Pues eso es interesante, el sujeto principal, ¿vale? Vale, organización de los elementos visuales. Es decir, acabamos de ver que, vale, yo disparo porque me hace falta transmitir algo, yo disparo y, oye, ¿cuál es mi centro? ¿Que dónde voy a hacer la foto? Yo disparo y digo, voy a disparar a este sujeto principal porque sé que Mm, cuenta mi historia, el principal, secundario, pero si tenemos varios elementos en mi imagen, los dos niños, si tenemos, digamos, como decía antes, la aurora y tenemos, como digamos, un río y tenemos una vaquita, ¿cómo organizamos estos elementos para que hablen entre ellos? Al final, fijaros, como fotógrafo, estamos escribiendo como un libro, un escritor, ¿no? mm. Un libro escribimos y tenemos, digamos, diferentes partes de que acabamos, el nudo, trama, desenlace, hasta acaba. Entonces, nosotros tenemos que tener, digamos, un diálogo
entre estos elementos de tal forma que, oye, la aurora hable con el puente y con la vaquita y así entro y aquí salgo. De esa forma es lo que estamos hablando. Cuando nosotros no estemos dentro de 100 años y la gente vea nuestras fotografías, la gente sepa leer lo que hemos querido, digamos, decir o lo que hemos querido, digamos, integrar. Entonces, si quieres, Monse, cuéntate un poquito lo que es Sí, los elementos del lenguaje visual. tenemos los elementos básicos que todos conocemos, lo que es una línea, lo que es el punto, si es la línea horizontal, vertical, la curva, la diagonal, lo que hace cada una de ellas, lo que realmente va a transmitir a través de la fotografía. Por ejemplo, sabemos que las características de la forma, dependiendo si es un círculo, por ejemplo, nos va a dar como cobijo, ¿no? Un triángulo va a dar tensión, desequilibrio. Y un cuadrado, por ejemplo, pues va a dar como seguridad, pero al mismo tiempo va a dar Torpeza. torpeza, eso no me salía la palabra, vaya. Y el color, ¿por qué nos fijamos antes en un color que en otro? Esa jerarquía. O sea, ¿por qué, por ejemplo, una persona va de un color y otra persona va de otro, y dices tú, es que están los dos al lado y me fijo más en esta persona? Y aunque sea un elemento muy pequeño, nos fijamos más a lo mejor en un color que en otro color. Pues también ahí va a influir en lo que es la jerarquía visual y los elementos del lenguaje visual. Sí, esos elementos, al final, lo que os decía, lo que haremos es visualmente como si fuéramos niños, ¿vale? Mm. Es entrelazar los elementos. Vamos a generar un diálogo y ese diálogo, vamos a decirlo así, lo vamos a enlazar diciendo, fijaros, por ejemplo, aquí estamos en el Mont Saint-Michel, estamos en Normandía y, vale, yo puedo hacer la fotografía solo, digámoslo así, de lo que es la abadía de San Michel, ¿vale? Pero fijaros qué forma, digamos, de contextualizar y decir, vale, estamos en este sitio, estamos en un puente y que esas líneas, en este caso la del puente, la barandilla, me lleve ahí. Pero también yo soy capaz de ver que hay un autobús, pasa cada X tiempo y puedo hacer una foto de 20, 25 segundos, no me acuerdo cuánto era, para que, digamos, las luces de gálibo, las rojas traseras del autobús me dibujen. Al final, fijaros que son líneas convergentes. Estamos diciendo al espectador, oye, direcciona tu mirada con estas líneas y todas esas líneas direccionan a un solo punto. Es el lenguaje que tenemos que hacer con los elementos. No componemos para sacar el puente porque sí o sacar las luces porque sí. Si somos capaces de decir que el puente y el autobús, unirlas, ¿vale? Las unirlas, digamos, visualmente, que lleven a San Michel, fijaros qué forma tan elegante de decir, oye, sí, estoy en un sitio, pero todas esas líneas te apuntan a donde quiero que fijes. Luego te fijas en el sujeto principal, en este caso San Michel, y el sujeto principal está en el centro de interés, que es el puente, más toda la fotografía, digámoslo así, restante, ¿no? Otro ejemplo, como decía Monse, puede ser el triángulo. El triángulo podemos buscarle como forma. Un triángulo puede ser una montaña. No hace falta buscar un triángulo siempre, digamos, como una forma, ¿no? Pero estamos en lo alto de una montaña, hacemos la clásica fotografía que hace Masright, que se pone arriba con el dedito. Pues fijaros que Masright ahí arriba en la montañita y dice, ostras, así te vas a caer, ¿no? Pues como decimos, el triángulo siempre, esa tensión, ese desequilibrio es lo que aporta. Entonces, si somos capaces de buscar una forma, este hielo, que es una forma de triángulo, oye, vamos a jugar un poquito con los pares opuestos, ¿no? Decir, oye, mira, es frío del hielo y calor en la parte de arriba. Si me dices que el triángulo lo que transmite es sensación de desequilibrio, ¿por qué no intento coger el sol y ponerle justo en su punto allá arriba como si fuese más rayo? Oye, ¿se va a caer? ¿No se va a caer? Entonces, fijaros que esas formas son también muy interesantes a la hora de jugar con esta composición y decir, oye, ¿qué es lo que deseo transmitir y cómo jugar, ¿no? con ese contraste, ¿no? O en el caso, como digo, de Monse, cuenta tú Y en si este eres. caso, por ejemplo, esas líneas nos llevan hacia Diana, en este caso. ¿Y por qué está colocada ahí Diana? Y luego, aparte, daros cuenta el contraste que hay tan exagerado entre lo que son las líneas, ¿no? Que nos llevan hacia ella. O sea, nosotros entramos, siempre leemos, por lo menos los occidentales, leemos de izquierda hacia derecha y nos hace llevar, todas las líneas convergen en ella. Veremos por qué está colocada así y por qué está colocada exactamente en este punto y que hace todavía más, marcan esa composición para situar a la modelo en ese punto. Sí, porque al final, digamos, si ponemos solamente a Diana ahí, vale, que puede ser guay y Claro, tal, y es una foto, digamos, de Diana, pero no mola más, creo, que
oye, buscamos, dibujamos y llevamos al espectador del punto A al punto B. Para eso, como decíamos, esas formas o esos, Esta, digamos, características del lenguaje. Dime. En esta fotografía, por ejemplo, está puesto, la pared es blanca completamente, ¿vale? Imaginaos que la pared es blanca, pues no es lo que yo iba buscando en esta fotografía. Esto está hecho con un proyector a modo gobo, no sé si lo sabéis lo que es, pero es para que pase la luz por un lado. Como por ejemplo, imaginaos si ponemos un colador con los rayos del sol que pasan los rayos y entonces hacen sombras, ¿no? Pues entonces utilizamos el proyector a modo de gobo y entonces esas líneas nos llevan hacia ella. Si esta fotografía la hacemos con una pared blanca o lisa o de un color, pues no es lo mismo, no nos llevan hacia ella. Y lo importante vais a ver también ahora, a modo de spoiler, como ha dicho Monse, Sí, fijaros que Diana está en una posición que a lo mejor no es natural y vais no, a ver luego muy natural no es. el por qué queda interesante, ¿vale? Mm, Seguimos nada con los elementos del lenguaje visual. Como decía, los triángulos, no hay que buscar triángulos como el hielo, se pueden buscar triángulos. Una montaña como la que tienes al fondo puede ser un triángulo, que ya, digamos, transmite sensación, digamos, de tensión, ese equilibrio. Pero fijaros abajo, el jugar con un angular también hace que las líneas diagonales se centren o se vayan al centro. Ahí tenemos otra especie de triángulo inferior. El triángulo, como dices, es una forma direccional, nos invita a mirar hacia adelante. Entonces, fijaros cómo también, o sea, estamos componiendo diciendo las líneas, los elementos que tengo, los utilizo para que el espectador diga, oye, mira del punto A, del punto a B y fíjate en lo que quiero que te fijes. Luego, evidentemente, podemos jugar con contraste, fríos, cálidos, pero luego ya llegaremos al tema del color. ¿Ok? Creo que me quedaba por aquí, Monse, otra tuya. Ah, no, quedaba esta. sí. Vale. Monse también ha comentado antes que el círculo, por ejemplo, como forma, lo que transmite es esa sensación, digamos, de cobijo, de seguridad, ¿no? De todo que estamos arropados. Entonces, bueno, al final lo que hacemos lunas, pues sí, hacemos fotos a la luna, pero fijaros que también, un poquito sin saberlo, lo que estábamos diciendo cuando metemos unos elementos en el centro es, oye, meto un molino, meto al Cristo del Otero, meto una persona, lo meto dentro de la luna, y fijaros cómo la luna, como forma circular, le está cobijando, ¿no? Entonces, muchas veces hacemos las cosas intuitivamente, sin saber, digamos, el por qué estamos componiendo, aunque lo sabemos, pero está guay, digamos, ahora, digamos, afianzarlo y decir, oye, siempre que utilicéis la luna, no penséis en luna, pensar en círculo y la forma del círculo que es lo que transmite y por qué lo utilizamos. Luego, elementalmente, esta foto la he comentado ya varias veces, el tema de jugar con el contraste para equilibrar con el color, el frío y el color, y el calor, perdón, pero ahora hablaremos de eso. ¿Vale? Sí. Monse, venga, para ti, las reglas de composición, ¿por qué las utilizamos? ¿Para qué utilizamos las reglas de composición? Pues realmente las utilizamos para ubicar cada elemento, ¿vale? Ya sea un sujeto principal o un secundario, según el orden de lectura de la imagen. Por ejemplo, existen diferentes reglas de composición: sucesión de Fibonacci, rectángulo áureo, espiral dorada, porción áurea, número de oro, espiral de Durero, cuadrícula Phi, regla de los tercios, triángulo de oro, simetría dinámica. Aunque la que más utilizamos habitualmente es la de Fibonacci o la de la regla de los tercios, pues porque a veces a lo mejor nos interesa más hacer una proporción áurea, ¿vale? O un rectángulo áureo, en el cual no están completamente los rectángulos equidistantes y nos acercamos más los puntos de fuerza hacia el centro. Pues es lo que debemos de ver. ¿Por qué tenemos que utilizar una regla o por qué tenemos que utilizar otra? Diferente, Sí, a depende ver, de la fotografía. si me dejas Sí, 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 apostillar un sí. poquito aquí, lo que diría es que normalmente lo que hacemos es que cogemos la cámara, los tercios, porque vienen dibujados en la cámara, ¿vale? Y ponemos los elementos e intentamos encuadrar con los tercios. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Me explico. O sea, si yo quiero un diálogo entre unos elementos y me hace falta que estén más cerca, más lejos, porque me lo pide el cuerpo, por lo que sea, lo hacemos al revés. Primero cogemos la regla, los tercios, ¿vale? Pues es la fácil. Y venga, punto superior, punto inferior, no sé qué, y ordeno los elementos en base a la regla. No, tenemos distintas reglas y cada una son más abiertas, más cerradas, aunque al final todas tienen, digamos, en común unos puntos de Mm, fuerza, pero es verdad que las hay más abiertas o más cerradas. Los tercios, por ejemplo, son más abiertas y, por ejemplo, si nos vamos a la cuadrícula phi, son más cerrados al centro, ¿no? Entonces, utilicemos las reglas de composición para elementalmente, como dice Monse, poner los elementos en su sitio, pero no le hagamos la regla en base a los elementos, sino cojamos los elementos y según estén dispuestos, utilicemos una regla u Eso otra. es. Distribuyamos los elementos como nosotros realmente, como nos guste en el encuadre. En este caso, por ejemplo, la regla de composición, daros cuenta, mirad, aquí, bueno, a mí mi ratón no se ve. Jesús, márcalo tú, desde la cabeza hasta el Dime, final. estoy presentado, tampoco se puede ver, estoy Bueno, vale, da presentando. igual, no importa. En este caso, por ejemplo, si trazamos una diagonal desde arriba del todo, la esquina superior izquierda,
hacia la diagonal inferior derecha, Los pies. se le llaman diagonales siniestras, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, en este caso, Cristina está situada completamente en la diagonal, o sea, le estoy leyendo totalmente la diagonal, daros cuenta, desde arriba hacia abajo. Empezamos viéndola a los ojos, que tiene unos ojos preciosos, la postura que ella tiene, y llegamos hacia los zapatos. Pero, aún así, tenemos los escalones presentes, o sea, nos está contextualizando, nos está diciendo dónde está sentada ella, que en este Entonces, caso pues está en unas escaleras. pensar un segundo y corto a Monse, aunque no Mm. podéis poner en el chat porque no puedo leerlo, pero pensar qué regla de composición sería con la que está compuesta esta imagen. Pensar unos segundos mientras Monse sigue hablando y ahora os muestro yo la regla que es. Como decía Monse, bueno, Sí, te eso que comentaba, de que la diagonal en este caso, o sea, la lectura es, mira, aquí pone, dice la línea roja que aparece, vale, ¿está a propósito? No, la línea roja es que alguien ha escrito en el tablero, no me ha dado tiempo a quitar la pizarra y alguien se ha puesto a pintar, es por eso. Lo Vale. siento, pero no. Luego, cuando se quede grabado, lo eliminaremos, pero ahora no lo puedo quitar. Es que lo está poniendo una persona, dice, me pone nervioso. Creía que tenía algo en la pantalla. No, no, no tienes nada en la pantalla. Eso es que alguien ha pintado. Alguien ha dibujado. Sí, Vale. ya me Como pasó el decía, otro día en una reunión. Monse comentaba, dice, fijaros que de los ojos de Chris paséis por los labios, paséis por la mano, como digo, la pierna al pie. Fijaros que es una diagonal siniestra, o sea, la fotografía se leería de izquierda superior a derecha inferior. Pero como os comentaba, si está en los tercios, ¿cómo haces esta fotografía? Fijaros que no solo está esa diagonal para transmitir, como digo, esa tensión, tal y cual. Fijaros que Mira, lo bonito aquí, de esta fotografía, que está pensada. perdona un segundo, Jesús. Es que te estaban diciendo, mira, por ejemplo, José María decía círculo áureo quizá, y Luis Gallego dice su ojo derecho en el punto de convergencia de la espiral áurea. Las has rimado bastante. Ahí están, Ahí ahí está, están. ahí está. Aprobados los dos. Con nota. Fijaros, ¿eh? Entonces, no solo esa diagonal, como dice Monse, muy clara, que nos sirve para leer el cuerpo, en este caso de Cristina, de arriba abajo, fijaros que la espiral, como decir, la sucesión de Fibonacci, lo que nos hace es que nos hace también ver dónde estamos, los escalones, nos sirve, digamos, visualmente, nuestro Un ojo sí o recorrido sí, visual. Hace un recorrido esa es la visual. palabra, Mm. esa es la palabra, ¿de acuerdo? ¿Qué teníamos aquí? A ver, venga, el señor Luis también que estaba por ahí, que nos decía, a En ver, ¿qué este podemos caso, ¿os tener aquí? acordáis que decíamos que que las líneas convergían en Diana, ¿no? Nos llevaban hacia Diana. Pero ¿qué regla pensáis que hemos utilizado aquí? Tú que lees el chat, yo no leo nada, Sí, pero no, no escriben. A ver, no aquí escriben. me pone. Más bien serían proporciones, ¿no? Una regla es algo. Eso es. Una regla es Correcto, algo inamovible o imposible de saltarse. Correcto. exacto. Son proporciones, no reglas. La mal llamada regla, porque realmente una regla es como un dogma de fe, ¿no? Que se tiene que. Bueno, no un dogma de fe, al contrario, es una Algo a seguir imposición, obligatoriamente, una regla. efectivamente. En este caso serían proporciones. Correcto. Vale, gracias por apostillar. A ver, ¿qué proporción pensáis que se ha utilizado aquí? O normas también serían de composición. Es que Sí. bueno, ahí Sí, aquí pero hay un al gran final, como todo debate. el mundo llama reglas, yo también no estoy por el tema de reglas, pero sí es cierto que las reglas, si lo miramos Claro. en el diccionario de la RAE, pues eso, al final cada uno lo interpreta Sí, como quiere. ahí hay una, sí, hay un melón abierto, como dicen. Bueno, pues Bueno, no lo pasa pongo, nada. lo pongo yo para que lo vean. Ponen punto de fuga, perspectiva, punto de fuga, las diagonales. Pues en este caso también se cumple la proporción áurea. De que hacemos un recorrido de diana, daros cuenta la cabeza, ¿vale? Seguimos lo que es el brazo, que está sujetando el gorro, y nos hacen un recorrido visual de todas las líneas hasta la salida. Aunque también es cierto que las diagonales le aportan ese punto. Pero bueno, las diagonales realmente no son unas normas o proporciones, Son, sino son, realmente son son unos elementos direccionales, sí. elementos, son los elementos que hemos usado para que centremos la atención en ella. Pero no serían las proporciones, sino que serían unos elementos que hemos usado para tal motivo. Fijaros que en el caso de Monse, y esta foto las hacemos de todas, ella sí se apoya mucho en este caso, como digo, sucesión de Fibonacci, la de Duredo o digamos espiral áurea. Cualquiera de ellas, toda la forma que tiene, fijaros que le sirve a Monse no solo para centrar el sujeto principal, sino para haceros recorrer, digamos, el marco. Yo me es más complicado trabajar con este tipo de reglas porque normalmente el paisaje tenemos 2 o 3 puntos de interés, pero fijaros que para social o retrato, en el caso de Monse, como digo, esto será por su Pero pintura cuando pintaba, lo tiene muy, muy no, interiorizado. pero es que aparte de eso, te pasará muchas veces que coges una fotografía, ¿no? Y cuando estás revelando y demás, y dices tú, lo voy a recortar. ¿Por qué la recortas? Muchas veces la recortamos y dices tú, es que ahora sí que es la fotografía que yo quería, no antes. ¿Por qué?
Pues si luego os dais cuenta, muchas veces mucho tienen que ver las proporciones. Y es porque esas proporciones realmente, pues a lo mejor hemos puesto, en este caso la cabeza está en el punto de fuerza. Daros cuenta de que el gorro y la sombra, lo que es la cabeza de ella está en un punto de fuerza. Y al igual que el tacón tiene mucho protagonismo. Y en cambio, si no estuviese ahí colocado, a lo mejor pues pasa, por ejemplo, el otro pasa desapercibido, aparte que está muy oscuro y no se ve, ¿no? Pero, por ejemplo, la rodilla, bueno, pues ni fu ni fa, pero ese tacón y la cabeza de Diana y el Está en un sombrero, punto de fuerza de los dan tercios un punto también el de tacón, fuerza, como con lo dices cual tú. le da mucho mayor protagonismo y más eso, más fuerza a la imagen. Perfecto. La favorita. La favorita. ¿Os acordáis que preguntábamos que cuántos elementos había aquí compositivos, ¿no? ¿Cuántos protagonistas? Pues está claro que son dos protagonistas. Pues no. Realmente hay tres protagonistas y os voy a contar la historia. En este caso tenemos lo primero, el hermano mayor, que sería este, en el cual está generando un diálogo hacia el hermano pequeño. Daros cuenta que el hermano, siempre que tenemos un elemento mayor en la jerarquía, pues tiene mayor peso visual que uno pequeño, ¿vale? Está preguntando que si no falta aire a la derecha, Fotorram, mi pregunta, me imagino que sería la de Diana, ¿no? Dices tú. Sí, Bueno, sí, supongo que sí. depende. Sí, no, en ese aspecto no sé, ya depende de los gustos. En ese caso, Diana está mirando hacia arriba, no está mirando hacia el lado, aunque también es cierto que muchas veces lo que es la ley de la mirada Espera, también se... ahí. Sí, mira, Sí, como está hacia arriba y tiene los brazos. Pues, si no tuviese los brazos, sí que Fotorremi le compraría que está ahogado. Pero al tener los brazos, digamos, hay como separación. Pero bueno, claro. sí, o sea, a De ver, todas si le queda un formas, poquito más. es cierto que en retrato los recortes agresivos se utilizan más que a lo mejor una fotografía de paisaje, ¿vale? A ver, muy bien. Aquí Jesús del Valle dice trípode y los dos niños como personaje veo yo. Eso es. Así es. Estos dos niños estaban luchando por el trípode, porque además estaban discutiendo por él. Y este trípode es el trípode de Jesús y los dos niños se enamoraron del trípode. Ya lo he dicho, me parece que en otras reuniones y demás. Entonces, el elemento, digamos que el sujeto principal sería el niño mayor por dos razones. Una de ellas es porque es el más mayor, el que ocupa mayor volumen, ¿no?, en el encuadre. Punto número 2, lleva un color cálido. El color cálido siempre tiene mayor peso que los colores fríos. En este caso, por ejemplo, ya tiene la túnica esta anaranjada, que una túnica que tenía él, y el otro niño va de azul. Y aparte de eso, el diálogo que él está por encima del pequeño. Daros cuenta de que tiene una postura y lo que hablábamos antes de los sentimientos y de cómo transmiten los gestos. En este caso, el niño lo está mirando, lo está amenazando, pero al final daros cuenta de que el niño pequeñajo está mirando para otro lado como diciendo, vale, mira, di todo lo que tú quieras, porque al final se quedó con el pequeño, ¿eh? Al final el Pero el pequeño se trípode quedó tengo con yo el agarrado. pequeño. El Dice, Gilso el tenía el niño pequeñito. reclama dos cosas como suyas, eso es, el Juan Gallego, y está mucho más iluminado, eso es. Pero aparte de eso, bueno, él tiene su chocolatina, que el otro también tenía su chocolatina, además eran chocolatinas de estas, porque una de las cosas que escuché el otro día es que tenemos que tener cuidado cuando vamos a países, porque claro, no sabemos el tipo de dieta que tienen y demás. En este caso, por ejemplo, eran de estas que no tienen gluten, no tienen azúcar y demás, porque claro, estos problemas, tú no sabes si este niño, por ejemplo, es diabético y le haces una faena por el hecho de regalarle esa chocolatina. Dice, menos mal que no deja la cámara. Pues sí, porque realmente que ya te digo que el tipo les encantó. Y de hecho, además, pensamos volver aquí para verlos. Además, que yo he hecho una exposición de este caso, pero bueno, luego no hemos podido, pero tenemos que regresar para llevarles además fotografías impresas a ellos y demás. Y daros cuenta que aquí las diagonales siniestras coinciden en el punto central donde está una mano del niño sujetando otra mano encima del trípode. Si os dais cuenta, el punto de fuerza, tenemos un punto de fuerza en el niño pequeño y otro punto de fuerza en el niño mayor. Entonces, aquí, en este caso, la parte izquierda, donde está el niño agachado y continúa la túnica, para mí no tenía o sea, no tenía importancia, no tenía relevancia dentro de mi encuadre. A mí la relevancia que tenía era ese diálogo visual que hacía el niño mayor con el pequeño, cabreado, como diciendo el tipo de tal, pero y el otro, además, ya os digo que prácticamente se aprecia porque se ve los carrillos, recordetes que tenía y tal, y mirando para otro lado, pero diciendo, vale, di todo lo que tú quieras, pero que el trípode es mío, que así fue, que el pequeñazo se quedó con el trípode jugando. Entonces, bueno, para que os contaba un poquillo de historia para que veáis cómo al final, en este caso, tenemos dos sujetos principales y un elemento adicional que sería el trípode. Sí, y el trípode, digamos, fijaos que al final, o sea, se ha quedado en ese triángulo inferior, lo que hablábamos de las dos diagonales siniestras, Sí, como el trípode está en el centro, como diciendo, sí, vale, no soy un sujeto principal porque hay dos críos que están regañando por mí, el trípode, ¿vale? Pero estoy en el centro, o sea, y los dos soy están casi el agarrando con las protagonista. manos. Sí, Soy casi el protagonista de la historia, porque realmente el trípode un poco era, el era, motivo, sí, sí, era el el objetivo motivo de de la los discusión. niños.
Pone Luis Vale, Gallego, los colores de ropa del pequeño azul y naranja nos hacen darle preferencia a él por contraste a pesar del color rojo de la túnica del mayor. En este caso yo diría que no, pero bueno, ya para gusto los claro. colores. Sí, al final cada uno depende de su percepción, pero sí es cierto que normalmente, digamos, un elemento grande, y en este caso Mm. cálido y saturado, te va a dar más importancia, en este caso el que está gritando y regañando, que al otro, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que hablamos siempre, estos son, como digo, percepciones de cada uno. Entonces, bueno, como comentaba, al final, y quería hacer un poquito de hincapié en esto, las reglas de composición, creo, y digo, yo soy el primero que las en cámara cogía los elementos y los ponía en base a las reglas, en vez de, y digo, creo que deberíamos coger los elementos, componer como nos gusta, Monse. Separa a los chavales para que quede cada uno en su tercio perfecto y el trípode que se vea en el medio, ¿no? O sea, El momento es la el foto es la momento. que hay. El Claro, momento es el por ese momento. momento. Ahora voy a intentar adecuar una u otra regla, claro, pues me falta conocer no solamente, digamos, los tercios Fibonacci, ¿no? Me falta conocer unas cuantas más para decir, oye, si cojo una regla puedo centrar los elementos o cojo otra y puedo separarlos, que al final, como digo, son puntos de fuerza que más o menos son iguales, ¿no? Pero oye, si tenemos la posibilidad de saber otras reglas, intentar reglas, normas, como queráis llamarlo, ¿vale? Vamos a intentar Proporciones. adecuar proporciones, adecuar, como digo, los elementos a esas proporciones, ¿vale? Fijaros aquí, bueno, hemos hecho unos ejercicios que dependiendo de esta foto, digamos, de Amsterdam, oye, depende qué voy a utilizar, si tengo las casas más centradas o menos centradas, en vez de utilizar, como digo, una forma de composición, pues me iré, como digo, a otra, donde elementalmente sí puedo decir, oye, aquí centro lo que me interesa, ¿vale? Entonces, decía, hasta aquí más o menos, todos más o menos sabemos, pues lo que decía, oye, qué es una composición, qué es una narrativa fotográfica, lo hemos intentado explicar, qué es el centro de interés, sujeto principal, por qué disparamos y el diálogo que tenemos que tener con los elementos y ahora cómo los ubicamos, en base, como digo, a esas reglas, proporciones o como queráis llamarlo. Pero claro, como digo, ¿qué sucede con todo este cóctel cuando, como hablabais, metíamos en el momento el color? O sea, porque el chaval estaba, bueno, el chaval así porque venía, digamos, con su túnica, ¿no? Pero sí, cambiamos el orden de los colores de los chavales, si metemos en el encuadre el sol en un lado o en otro, si estamos fotografiando una aurora de color verde y metemos algo rojo, una papelera abajo, ¿qué sucede con este mare magnum, digamos, de cosas que tenemos que organizar para generar nuestra narrativa fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, un poquito la idea era eso, comentaros que el color lo podemos utilizar elementalmente. Ya habéis leído el libro, muchos míos, tal, para trabajar de una forma, digamos, sensitiva, para transmitir sensaciones, sentimientos. Podemos también utilizarlo como herramienta compositiva, lo he comentado muchas veces, cuando queremos equilibrar el peso visual de una fotografía, elemento grande o elemento pequeñito, ¿vale? Pues lo subimos o lo bajamos y vamos intentando generar un equilibrio en las fotografías. Con el color se puede hacer, las fotografías de la luna. Siempre intento trabajar la hora azul, para que el complementario, que es el naranja, cojamos la luna justo en ese momento en el que el sol todavía la está pintando. De esta forma, la luna es de color naranja, el cielo es azul y estamos complementando, digamos, el equilibrio de la fotografía mediante el color, herramienta compositiva, el color, ¿vale? Pero además, como os comentaba, y lo ha dicho Monse antes, esto, el tema del color, puede ser muy interesante dentro de nuestra narrativa fotográfica para generar una correcta jerarquía visual. O sea, como os decía, si yo soy un escritor, tengo que empezar a escribir mi libro por el inicio y acabar por el final. Mm. Vamos a decirle al espectador que tenemos delante, oye, lee la foto así, así, así y así, y acaba aquí. Fíjate aquí primero, aquí segundo, aquí tercero, y acaba la fotografía. Entonces, para eso, como os comentaba, eso es lo ideal de utilizar el color. Normalmente, como ejemplo básico, sabéis o sabemos casi todos que dentro de la jerarquía visual, dentro de las reglas de composición, en este caso, como digo, de lo de los tercios, nosotros como occidentales leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, usualmente, esto no quiere decir que sea así, pero usualmente ponemos en el punto número 1 de fuerza, sujeto principal, por importancia o relevancia, jerarquía, sería el punto 2, punto 3 y punto 4. Es decir, el punto número 1, como digo, esto depende de la fotografía, depende de la inclinación, el ángulo, el punto de vista, depende de muchas cosas, pero normalmente en una fotografía clase tipo cogeríamos el punto número 1 como punto principal de fuerza. ¿Vale? ¿Qué sucede si ponemos algo, un elemento, el niño de color rojo, ¿vale? En el punto 4? Pues Fijaros que cambia el si orden. vosotros miráis a un lado, fuera de la pantalla, y miráis la pantalla, sí o sí, vuestros ojos se van al punto 4. ¿Por qué?
porque lo he dicho Monse antes, dentro de lo que es el peso visual, las formas, en este caso un círculo grande de color rojo y saturado, va a hacer que nuestra vista se fije en ella. Entonces, mm, fijaros que las formas de composición, en cuanto a esa jerarquía que hemos dicho, que el punto número uno, porque leemos de izquierda a derecha, arriba a abajo, al meter el color lo podemos variar. Pues esto lo podemos utilizar nosotros, digamos, a nuestro favor, sabiendo, dependiendo del tipo de centro de la fotografía, ¿vale? Sujeto principal, ¿qué regla compositiva quiero utilizar? Digo, yo no, es que quiero que el niño que estaba a la derecha, el de la izquierda, el aurora, o sea, que sea mi sujeto principal. Quiero que primero mires aquí, luego mires acá y luego mires allá. Y todo esto, como decía, dentro de mi narrativa fotográfica y dentro de mi regla compositiva. Fijaros qué forma de llamar la atención. Eso lo he comentado muchas veces, que es como la lista de Schindler, la película de Steven Spielberg, cuando sale la niña del abrigo rojo, ¿no? Pues ahí tenéis el punto rojo donde sí o sí vais a mirar donde yo quiero, mi sujeto principal. ¿Qué sucede si tenemos ahora dos tonos? Fijaos, es un poquito la idea del niño, de los dos niños, ¿no? Es el diálogo que había entre ellos. Si tenemos un punto cálido y tenemos un punto frío, ¿dónde se van los ojos? Ahora, si ese punto es saturado o no es saturado, si ese punto es oscuro o no es oscuro, cambia totalmente la jerarquía, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros también que es otra forma, vuelvo a lo mismo, de cómo crear la narrativa. Oye, si yo sé que mi sujeto principal es Pepito, voy a ubicarle no solo en el punto de control dentro de la regla de los tercios, Fibonacci o la proporción áurea, donde sea, sino que voy a intentar que el color principal que él tenga esté totalmente aislado, saturado o como me interese del secundario. Incluso jugar con el fondo por contraste por color, porque aunque yo tenga un color cálido, que primero mis ojos van a ir ahí, como el fondo sea un contraste negativo, le resto importancia, le resto saturación. Entonces, fijaos también que es súper importante saber dónde ordenar el elemento en cuanto al color respecto al fondo. ¿Vale? Un ejercicio clásico, esta foto la hemos claro. hablado mil veces, ¿vale? En el Lofoten, fijaros cómo el punto de que miráis primero, ¿vale? Sí, tenemos una dominante entera, esa dominante de toda la fotografía la utilizamos para transmitir el frío, la paz, la calidez, el sosiego mediante los filtros de densidad neutra, una vez más, pero fijaos que cuando os fijáis, es en las casas rojas, que algunos habéis estado aquí y sabéis que son rojas, que no me lo he inventado, ¿no? La red Keynes esta que tenemos aquí en Lofoten son así. Entonces, fijaros qué forma de no sé si buscar los tercios, diagonales siniestras, simetría dinámica, me da igual. Yo quiero que os fijéis en las casas rojas primero. Luego, hagáis un recorrido por toda la fotografía. Y esa fotografía os contextualiza dónde estoy, os dice el centro de interés, donde quiero que miréis, ni más ni menos, y luego el color, dominante de color, sí que dice, oye, transmite paz, serenidad, calidad, dinamismo con el cielo y las nubes, etc. Pero fijaros que en la composición se ha basado, uno, en el color del sujeto principal, las cabinas; dos, cómo están ubicadas respecto al centro de interés; y tres, la dominante de color, que es la que transmite, como digo, esa sensación, sentimiento, como queráis, digamos, extrapolarlo. Una vez más, no siempre me hacen falta reglas, normas, proporciones para, digamos, orientar objetos. Fijaos que aquí tenemos un punto rojo que todos estáis mirando. Sí, Es un señor al final. ¿Cómo hemos compuesto? Hemos compuesto una vez más, como leemos de izquierda a derecha, le he dicho al señor, oye, mírate el sol, que es cierto, esta foto hicimos con Fina y estaba, como digo, amaneciendo por ahí, que estaba Monse, y el sol estaba ahí, pues le dejo cálido, le saturo. ¿Para qué? Para que mi entrada de lectura en la fotografía sea de izquierda a derecha. Luego os enseño una dominante, una vez más, con los filtros de densidad neutra, el tonito justo para que transmita esa paz, tranquilidad. Os enseño un tío solito y de color rojo. ¿Dónde os fijáis? En el tío. ¿Qué le veis? Solo. ¿Qué otros transmite la fotografía? Lo que el color dominante quiere. Entonces, fijaros que creo que era estamos muy, trabajando. Era creo muy, que era sí, tío. muy. Y Sí, sí, luego sí. daros cuenta además que la proporción azul es muchísimo mayor, ¿vale? Porque el mar tiene mucho mayor. Pero en este caso, Moy, que está ahí sentado, es la parte más ínfima casi del encuadre, pero es en el que nos fijamos el punto de atención. Pero por varias cosas, como dice Jesús, lo podemos asemejar a un punto. Es rojo, está saturado, tenemos un contraste por color y entonces esas tablas nos llevan hacia él. Sí, pero fijaros que aquí no hay una sucesión de Fibonacci ni No, diagonales generales. Aquí no hay nada. Solo hay una línea direccional, la pasarela que me lleva a él, o sea, nuestros ojos nos invitan a recorrerle hacia él. Hay, como digo, una intencionalidad en el centro de interés de meter el sol, que podía quitar el encuadre y hacerla en vertical, ¿vale? mm, Pero mi idea era
entra por vertical, perdón, entra por horizontal, entra por el sol a la izquierda, lee la foto, llega a la pasarela que te va a llevar a Moy en este caso, que es el cinto rojo, y luego tus ojos se esparcen, ¿dónde? En el color que te transmite, oye, estás solo, mirando al océano, paz, tranquilidad, sosiego, lo de siempre, ¿de acuerdo? Pero eso ya es el color dominante, como ha dicho Monse, en la fotografía. Fijaros que ese puntito ínfimo, Moy, es donde de verdad quiero que os fijéis. Esa es la idea, digamos, de meter el color en la composición, de cómo estructurar el encuadre en base a los elementos y las jerarquías y las formas de composición. Oye, intento transmitir y que el lector lea lo que me interesa. Sí, además Ahora, el la hecho pregunta... de Ay, perdón, no sé. no, no, nada. El hecho de meter el sol en la parte izquierda, así estás contextualizando qué hora del día es, porque si tú al fin y al cabo lo haces en vertical, tú no sabes la hora del día, no sabes si es un amanecer, un atardecer o es las 7 de la tarde o las 5 de la tarde y tenemos el día nublado, ¿vale? Entonces ahí también a la hora de meter el sol en la parte izquierda, como bien dices tú, en horizontal, pues le estás contextualizando a la hora en la que No, estás. y que aparte, fijaros que le metemos ese punto cálido que digamos Mm, de buen rollo. Si lo hacemos sí. en vertical y los tonos son fríos, a lo mejor el tío está mirando depresivo hacia el infinito, lo que sea. En cuanto quitamos la parte cálida, cuidado a la de transmitir, ¿vale? Oye, en una parte cálida, como digo, es el calor del sol, las mañanas, nos hace ser acogedor, nos hace decir buen rollo, alegría. Si quitamos la parte cálida y dejamos el encuadre vertical, solo estamos trabajando con una pasarela que me lleva a un tío solo y frente a una inmensidad fría. Cuidado ahí ya, el mensaje puede ser más, como digo, otro rollo de que está depresivo, no sé qué. O sea, el puntito siempre naranja es Y que está interesante si equilibrando la queremos imagen, transmitir. claro. Mm. Y equilibra, como dice Monse, como hablamos con la fotografía de la luna. Estamos equilibrando el cálido con el frío. Ahora, la pregunta que yo le hacía a Monse, ¿esto es igual en retrato? Aquí os acabo de decir que siempre color rojo, caballo ganador, ponéis un punto rojo o fijáis siempre aquí el rojo. Pensad un poquito, ¿en retrato funciona igual o no? Pregunto. Monse, tres Pues sí, segundos. decía Javier Reyes Peinas, está disfrutando del paisaje, el chico, sí, está claro. Exactamente. En el caso del retrato, lógicamente tenemos una jerarquía. La primera de la jerarquía siempre suele cumplirse, salvo que tenga, a lo mejor, no sé, anatómicamente algún defecto demasiado prominente y demás, o un adorno demasiado cargado y demasiado brillante en los ojos. Siempre nos damos cuenta, lo primero, digamos que la lectura sería, lo primero miramos los ojos y mirad que en este caso, por ejemplo, Rebeca tiene los ojos cerrados, lo que pasa que, bueno, en este caso era un trabajo para maquillaje, por eso realmente tenía cerrados los ojos para que se vea el maquillaje de los ojos y la sombra que tenía, esa metalizada y demás. Y luego, pues se sigue un recorrido dependiendo, ya digo, de la fisonomía que tenga la persona, la nariz, los labios, la boca, luego las manos también meterlas en el encuadre. Por ejemplo, en este caso de Rebeca, pues una persona que tiene las manos muy elegantes y me gusta mucho siempre meter las manos en el encuadre porque las manos no todo el mundo sabe moverlas elegantemente y ella tiene una sutileza para mover las manos que siempre intento o sea, yo siempre digo que todas las personas tenemos un punto fuerte. A ver, si dice, no, yo salgo muy mal, tal. No, es que a lo mejor no se ha encontrado el punto fuerte que tú tienes para salir a la fotografía, pero todos tenemos algo fuerte para sacar ese partido, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo que sé, ella la sonrisa que tiene, yo ya no puedo hacer una fotografía enfadada porque no sale bien. Siempre la hago sonriendo y las manos, siempre intento meterlas en el encuadre por eso, para aportar. Y aparte, en este caso, por ejemplo, ella pasa lo mismo. Te das cuenta también, la lectura está en todo lo que es las diagonales Sí, esto. de las siniestras, sí. En este caso, por ejemplo, Amalia tiene unos ojos verdes espectaculares. Daros cuenta que tiene en este caso un magenta o un fucsia en los labios, más bien marcado, y no están saturados en edición. O sea, realmente el maquillaje era así, porque la chica le maquilló así. Y jugaba mucho también con los complementarios, ¿no? Lo que es el verde de los ojos con los labios. Pero aún así, o sea, los ojos es que te vas a ellos. Y fijaros que Sí, dan. o sea, O sea, digamos como intentas. jerarquía, Sí. A lo mejor te llama la perdona, atención Monse, los labios porque haces vea de rápido te vas a los ojos. eso te iba a decir, o sea, como jerarquía, aunque meta el punto rojo, mi punto rojo de paisaje, Mm, para decir a la gente, fíjate aquí, oferta, compra, o sea, aunque meta el punto sí, rojo, en la fisonomía siempre el ojo en este caso, que es uno, o los, compiten tanto o más, ¿no? sí, aparte de este caso la lectura, el pelo la envuelve a ella, daros cuenta que aparte de ese viñeteado por la derecha, ese pelo le envuelve a ella para hacer el recorrido visual y para mí, o sea, yo la miraría de los ojos y luego vuelvo a trazar los labios, sería como ese círculo, ¿no? En el que leeríamos la cara de Amalia. Ok, perfecto.
¿Cuándo ¿Qué utilizas entonces los puntos rojos? Claro, ¿qué sucede cuando queremos, digamos, darle toques de atención? Pues utilizamos en este caso, claro, en el paisaje, digamos, como dice Jesús, pues ahí tiene los elementos que tiene, ¿no? Tienes el árbol y el árbol ni te sonríe, ni llora, ni nada parecido. Pero en el caso del retrato podemos utilizar los complementos. Entonces siempre los complementos nos van a aportar ese equilibrio o esa llamada a la atención que queremos. En este caso, por ejemplo, Aroa tiene los labios rojos, con lo cual complementa perfectamente con la diadema que tenía, el pañuelo que tenía en la cabeza rojo. Y en este caso, por ejemplo, sí que ahí los ojos te llaman la atención, pero rápido también te vas al, bueno, aparte que claro, también tiene el pelo azul, con lo cual no es una cosa demasiado habitual, porque también es cierto que luego en el lenguaje visual ya no solamente son las proporciones, la jerarquía y tal, sino también incluye nuestra cultura visual, la cultura visual que tengamos. Por ejemplo, si no estás acostumbrado a ver una persona con el pelo azul, pues te va a chocar y te vas a llamar, por ejemplo, yo imaginaros, pues una persona por ejemplo, que sea asiática, que no suelen ser pelos rubios, cuando ve una persona rubia, pues le va a llamar la atención más si hay un elemento con el pelo rubio que si lo tiene, porque también influye mucho también nuestra educación visual que tengamos, y nuestra cultura visual, digámoslo así. Pero digámoslo así, que digo en tu caso, que no lo sé, ¿utilizarías esos tonos rojos o cálidos para decir al espectador, oye, si sé que los ojos van a ser lo primero que vas a mirar, puedo utilizar, por ejemplo, si quiero que te fijes en el pelo, ese punto rojo o no? Claro, claro, sí, sí. En este caso haría eso. O sea, y si por ejemplo quisiésemos más marcar los ojos, lógicamente le hubiese quitado el pañuelo rojo de la cabeza, porque si incluso si tapamos con la mano la pantalla y quitas lo que es el pañuelo, veis que se te va a la cara. Pero ahí ese pañuelo tiene mucho protagonismo. ¿Por qué? Punto número uno, tiene mayor peso visual por el tema de que es más grande que lo que son los labios. Aparte también tenemos el fondo, pero bueno, el fondo aquí no se aprecia muy bien en el zoom, pero es como un tono magenta, no ves, Magenta era así. si era magenta. Pero ahí nos vamos al pañuelo, o sea, te fijas en el pañuelo, ¿por qué? Porque es un punto mayor más grande, ¿vale? Y porque tiene el rojo saturado, con ese contraste de los lunares negros. Y aquí, por ejemplo, aunque decimos que la jerarquía siempre comienza por los ojos, aquí, aunque te vas al pañuelo. Entonces, algunas veces sí que es cierto ¿y por qué la habéis dice, ¿y por qué es este plano cerrado? Bueno, pues la verdad es que yo soy una persona muy de plano cerrado, ¿sabes? Me gusta mucho los planos cerrados, pero aquí en este caso, por ejemplo, ella, aparte que no estaba posando, aunque lo creáis o no, no estaba posando, se estaba mirando el espejo. O sea, estaba utilizando el móvil a modo de espejo, con la cámara en la cámara delantera del móvil, estaba viéndose así. Entonces me moló un montón esta foto y por eso se la hice. Pero ahí no estaba trabajando, no estaba posando, porque ahora es una modelo profesional y no estaba posando, pero me gustó. Y pues a lo mejor ese encuadre tan cerrado, este plano cerrado, pues para tener ese diálogo entre lo que es el móvil, que te cuente la historia y que se está ya mirando en el móvil, a Sí, y modo al de final, espejo. fijaros que entre el pañuelo, los ojos, los labios y el móvil hay un triángulo. O sea, una vez Sí, más, si podemos unir los elementos del lenguaje visual, fijaros cómo estamos también haciendo un triángulo direccional elementalmente con los ojos hacia el móvil también. sí, Visto. Entonces, como decía, como resumen, ¿vale? La jerarquía visual, lo que hemos visto hasta ahora, pues depende elementalmente, de hecho, pues será tamaño de los elementos, formas, cualidades del color, perspectiva, ángulo, textura, para ti y para tal. Entonces, la idea, digámoslo así, de cuando vayamos a generar una narrativa fotográfica, ya sea, digamos, solo en composición o querer transmitir, como digo, sentimientos, etcétera, lo de siempre, es que tengamos en cuenta todo lo que hemos comentado, ¿vale? Primero, para crear una correcta narrativa fotográfica, como pone en el PowerPoint, debemos tener claro que tiene que haber un diálogo entre los elementos. Fijaos lo que hemos dicho ahora, el pañuelo, los ojos, el móvil. Tenemos que generar ese diálogo o bien con líneas o bien con formas. Si queremos transmitir algo, utilizamos formas. Si queremos simplemente dirigir la mirada, utilizamos, por ejemplo, líneas, rectas, curvas, convergentes, las imágenes de, digamos, Mont Saint-Michel. Haceros un poquito la idea de lo que hemos hablado, ¿vale? Pero sobre todo, y lo más importante que queremos hablar aquí, es el tema del color en cuanto a la jerarquía visual. Esa jerarquía visual, os acabo de decir, que es como el espectador va a leer nuestras fotos. Y si somos capaces de todo esto que hemos comentado, de la regla, el centro de interés, el sujeto principal, la forma de composición, y poner el color ideal en cada sitio, ahora sí diremos al espectador, oye, empieza a leer por aquí, sigue por acá, no te vayas por acá, o esta parte es interesante, o esta no es un poquito, digamos, el resumen de lo que queríamos hablar. Entonces, sigues tú, Monse, venga, te dejo seguir a ti. sí.
Pues nada, ¿os ha parecido si os ha parecido interesante este webinar que hemos hecho? Bueno, aquí están diciendo muy interesantes, agradece sus enseñanzas, cierto, muy didáctico, gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Entonces, Si os ha redoble de parecido tambores. interesante, ahora viene la sorpresa, que este solamente es un capítulo de los 17 capítulos del nuevo libro que estamos creando Jesús y yo, que va a salir a la venta en breve. Esa es la idea, ¿vale? O sea, un poquito de hoy ir a comentaros el tema de lo que vamos a hacer en el siguiente libro, que saldrá, si Dios quiere, a la venta en 20 días o por ahí. Mm. El libro no es una segunda parte de teoría del color, pero sí, como digo, tiene mucho que ver y bueno, es un poquito, hoy, mira, os hemos enseñado nada, un poquito del segundo capítulo, como digo, son 17, ¿vale? El título del libro es Composición y color, como su nombre dice, tratamos lo que habéis visto, la composición, llevando ese punto del color, ¿qué sucede cuando lo que sabemos hasta ahora de composición metemos el punto del color? Por ejemplo, esta jerarquía visual, ¿no? Entonces, aquí, para que os hagáis una idea, la Sí. temática que va a tener el libro, muy por encima, eso está muy resumido, ¿vale? Pero fijaros que hoy sí hemos hablado un poquito del segundo capítulo nada más. Y un Ahí hay un poco del montón segundo de capítulo, cosas. no el segundo capítulo entero, sino simplemente un poquito y hemos dado pinceladas de lo que puede ser. Sí, al final un poquito es eso, tratar composición. Evidentemente hay muy buenos libros, yo creo que no todos, pero casi todos, como digo, los españoles y aparte de extranjeros, pero sí que nos gustaba un poquito más meter ese puntito del color de, oye, ¿qué sucede si en algo metemos el color? Como habéis visto, esa jerarquía visual, cómo empieza a cambiar, ¿no? Entonces, hablamos sobre todo también, aparte del tema del color y la composición por color, de las técnicas direccionales, lo que hemos hablado, de oye, cómo Mm. dirigir la mirada, orientación espacial y proporciones, lo que hemos comentado, técnicas sensitivas, oye, si quiero transmitir esto, ¿cómo lo hago? Si quiero transmitir esto otro, ¿qué ley utilizo? ¿Qué norma utilizo? ¿Qué forma de composición utilizo? ¿Qué color utilizo para esto? Otra parte que nos han preguntado muchísimo estos últimos años es cómo crear paletas de color, pues enseñamos también de una forma creativa a generar vuestras propias paletas de color para vosotros mismos, para que, digamos, creéis vuestro propio estilo personal y os identifiquen con vuestros colores. Hablamos de temas muy interesantes, bueno, pues al final, pues de leyes de Gestalt, del lenguaje denotativo, connotativo. Al final, si todo va bien, pues eso, serán unas 400 páginas, más grande Sí, porque que el otro preguntaba libro. Rami, por aquí preguntaba Rami que cuántos tomos va a tener el libro. Tomos. No, No. al final, a ver, se trata de mostrar lo que a Monsi y a mí nos gusta, pero de una forma, digamos, escueta, no meter un tocho que luego nadie se lo lea. Y es cierto que hemos tenido que resumir, porque se nos iba a un tocho de los pilares de la tierra, las cosas claras del libro, y al final hemos dicho, no, eso es un tostón, no se va ni el tato, vamos a dejar las cosas, digamos, interesantes que a la gente de verdad va a leer y la gente le va a gustar. Entonces, más que, digamos, meter paja, lo que hemos hecho es todo lo contrario, es quitar muchas cosas que sí Sí. creíamos que a lo mejor puede ser interesantes, no, o para una tercera edición, ¿vale? Pero que a fecha de hoy creo que el libro ha quedado, digamos, muy interesante. Entonces, y acabamos ya y nos enrollamos más. Que sepáis que todos los que estéis aquí, ahora mismo 170 personas, el próximo lunes 17 de abril, ¿vale? No el próximo, el siguiente 17 de abril, hacemos una preventa especial, y digo especial, para los que estáis aquí, ¿vale? Invitaremos, como digo, a la gente que ha comprado el libro, el uno, ¿vale? Teoría del color, y aparte a todos vosotros, si queréis apuntar, Monse, ¿tienes por ahí en el chat Sí, y lo les acabo de poner. pones la URL? Lo he puesto, lo he puesto. ¿Por qué? Porque os vamos a hacer, como digo, una oferta, como digo, especial, ¿vale? Si os gusta al final el tema de la composición, os gusta el color y queréis, como digo, que esto os puede interesar y, digamos, oye, dar un poquito más en vuestra fotografía, a todos los que estéis, digamos, aquí hoy, las 170 personas mismo en directo, os haremos, como digo, un precio especial para que, bueno, tengáis, digamos, esta, no es la segunda parte de teoría del color, pero sí es una parte, como digo, muy interesante que complementa a la primera. Así que, Monse, si quieres decir algo más por aquí, si no dejo yo de compartir. Nada, porque ha sido la verdad que un trabajo que llevamos mucho tiempo trabajando los dos en ello, muy ilusionante porque es un trabajo que estamos haciendo entre los dos. Digamos que él aporta todo el conocimiento que tiene color, que es mucho, y yo, digamos, la parte del arte de que llevo trabajando en ello, que llevo muchísimos años en lo que es la parte del Pintura. mundo del arte y de la pintura. Y entonces, bueno, pues ha salido, nosotros tenemos no más que un hijo, pero este sería, Jesús tiene dos hijos, ¿no? Porque tiene el primer libro, que es el de Teoría del Color, y él tendría un tercero, y yo no, yo tendría un segundo hijo, que es este libro que tenemos Va a ser ahí. la niña. Esta va a ser la niña. Sí, este va a ser la niña que tenemos ahí en eso. Luego, aparte, pues es un libro que no quiero hacer spoiler, pero tiene una parte muy interesante, innovadora, que no se ha utilizado nunca jamás, y hasta ahí puedo leer. Pero es una cosa bastante chula Os y va a gustar, os va a gustar. os A va a los gustar. lectores les va a gustar. No decimos nada, porque es algo que nunca se ha hecho en España, pero les va a gustar, como Mm. digo,
interactividad, ya lo veréis, ya lo veréis, ¿vale? Ya lo Nada más, veréis. amigos, que eso, no me enrollo más ni nos enrollamos más. Lo dicho, si os estáis pendientes y os gusta el tema, os mandaremos email y os hablaremos con estas cosas, pero el día 17 tenéis una cita con nosotros. ¿Te despides tú, Monse? Sí, pues nada, muchas gracias y nada, os esperamos el día 17, ¿no? El 17 de abril es el Dice, siguiente ¿cómo webinar. apuntarnos para el libro? Pregunta Teresa. Pues eso, como no sé si he puesto, Monse, por ahí la Lo vuelvo a URL poner otra en vez, el lo he chat. puesto varias veces, sí, pero lo voy a poner en el chat. Pero tranquilos que, como digo, o sea, mira, la ha puesto ahí, la ha puesto Monse ahí. Ahí Sí, lo he tenéis puesto. un De todas bit.ly. formas, la empresa que gestiona el marketing digital y el que nos lleva el tema de mails y demás, que a veces a lo mejor os abre un poquito, pues Sí, ya os avisará. dice Javier, pregunta que si la copiamos, no, simplemente entra en esa URL, haz clic, entra y te va a pedir el nombre para que simplemente nombre que email para cuando el día que vayamos a hacer el webinar, decirte, oye, que hoy es el día del webinar a precio especial. O sea, entra, regístrate y ya está tan sencillo como eso. O sea, Mm. no tenéis que crearla, simplemente entráis en la URL, os logueáis, ponéis el nombre, más pone, pero estoy interesado en el del libro a un precio especial o un descuento especial, no sé qué pone, no me acuerdo cómo pusieron ahí, ¿vale? Entonces simplemente os dais de alta para que ese día os avise y decir, oye, hoy es el día del lanzamiento y que sepas que solo hoy, y así lo digo, solo ese día tendréis, como digo, un precio especial, así de claro. Así que, familia, lo dicho, Pues muchas nada, gracias a muchas todos, gracias a cuidaros todos. mucho, Muchas gracias espero por que os estar haya aquí. gustado y ojalá nos veamos el día 17, ¿vale? Eso es. Gracias, chao. Un abrazo, familia. Gracias a todos. Chao, Muchas chao. gracias. Mil gracias.